Esta ciudad moderna, con más de 1 millón de habitantes, es Belén de Pará. Ha crecido en las márgenes de la bahía del Guajará y del río Guamá, en el estuario inmenso del Pará, como puerta de entrada a la Amazonia. Desde su fundación en 1616, ha ido desarrollándose sin perder la compostura y preservando su imagen de ciudad tropical y exótica. En su época, los árboles inmensos que embellecen las avenidas dejan caer sus frutos. Ya están los mangos maduros y comienza el bombardeo. Fue Antonio Lemos, intendente de Belén, el que decidió potenciar el arbolado de su ciudad con este frutal hindú, el Mangifera indica. Y en 1889 empezó a plantar semillas traídas de las lejanas Indias a estas otras tan cercanas, tan suyas. Así comenzó Belén de Pará a ser conocida como la ciudad de las mangueiras, una urbe en la que la clorofila desde entonces ejerce su poder verde. Los árboles que vemos hoy tienen más de 100 años. Su sombra es una delicia, como su fruto, apreciado por todos, paraenses o visitantes. Pero cuando don Antonio decidió arbolar su ciudad, no había coches y, claro, tampoco taxistas. No siempre llueve a gusto de todos. Esta es la avenida de Emilio Ari, la avenida de las Mangueiras. Yendo a más de 50 kilómetros por hora, me cayó una manga en el parabrisas y lo quebró. Es el tercero que se me rompe este año. El valor de un parabrisas aquí en Belém es muy alto para lo que nosotros ganamos. Cuesta 20.000 pesetas. Un mango puede llegar a pesar 300 gramos y cayendo desde una altura de 50 metros se convierte en un peligro para quien tiene la desgracia de estar debajo. La Asociación de Taxistas de Belén de Pará reclama al ayuntamiento subvenciones, pues considera que los árboles y su dulce artillería son de su competencia. Fue una manga que cayó en el parabrisas y lo rompió. El ayuntamiento no pagó nada. Yo sí pagué, de mi bolsillo. Ellos no solucionan nada, no saben cómo hacerlo. De momento no hay acuerdo, y mientras unos pagan las lunas rotas, otros hacen negocio a costa de las mangas. Decidimos abrir este comercio debido al problema de las mangueiras. Belém es la ciudad de las mangueiras. Entonces, como teníamos deficiencia de parabrisas desde unos 20 años atrás, decidimos abrir esta tienda para cubrir la demanda con el nombre de la región, Parabrisas. Somos pioneros aquí en la ciudad con nuestro establecimiento, pero existen 7 más, algo impensable en otra ciudad de Brasil. Cualquier ciudad de este país, aparte de Belém, tiene 2 o 3 tiendas. Aquí existen 7. Y claro, eso da riqueza a muchas personas. El problema de Brasil es un problema social crítico. Tenemos una crisis grave. Y las mangas son una fuente de alimentación para las personas en esta época. Además, favorecen a la ciudad en su clima, que es muy caluroso. Disminuyen el calor en las calles, proporcionando sombra. Tienen el problema de que si dan en un parabrisas lo rompen, pero también tienen su parte positiva. Este gran laboratorio abierto las 24 horas del día se revela ante los hombres siempre que puede, como estamos viendo a lo largo de nuestro capítulo. La mayor selva tropical húmeda del planeta se encuentra aquí, con sus riquezas y con sus miserias, poniendo la zancadilla o seduciendo al hombre y su codicia.
Conquistar la Amazonia es algo que nunca conseguiremos, aunque sigamos intentándolo con motosierra o machetazos. La selva se defiende, ¿recuerdan? Estas personas son amantes de la naturaleza. Aunque viven en la ciudad de Manaos, periódicamente acuden a la ribera de este igarapé para recolectar plantas. Todas son importantes, todas hacen floresta, pero hoy solo 2 merecen su esfuerzo. Buscan una liana, el cipó marirí, y la hoja de la chacrona, plantas silvestres crecidas espontáneamente en el corazón de la jungla y regadas como todos los seres vivos de la Amazonia por la lluvia y por el tiempo. La selva amazónica es una farmacia de guardia donde reposan principios activos, reacciones bioquímicas en estado puro que algunos alquimistas desde hace siglos han conseguido identificar. Detrás de la destrucción de este vergel, además de un delito ecológico, está la pérdida de sustancias de naturaleza vegetal que curarían muchas de nuestras dolencias, incluidas las del espíritu, a decir de muchos. Ya en casa, en pleno centro de Manaos, las plantas recolectadas no pierden su brillo. El hombre que las manipula, casi acariciándolas, es el mestre Asplinger, un seguidor de José Gabriel da Costa, fallecido en 1971 y del que aprendió su respeto por el vegetal y la doctrina que imparte. Prepara junto a sus acólitos, junto a sus hermanos, un acto nacido en la selva, pero importado a la ciudad, cada vez más extendido en los núcleos urbanos de la Amazonia. Se trata de la ayahuasca, palabra quichua con la que los incas se referían al vino del alma. Por separadas, ninguna de estas 2 plantas surte efecto alguno. Solo unidas con sabiduría ancestral, a fuego lento, cumplen su visionaria función. El trabajo en equipo es esencial para que todo fluya positivamente. La ayahuasca ha de ser preparada entre todos y para todos. Este té, surgido de la unión de 2 especies vegetales, es tomado por muchos pueblos indígenas desde antiguo, como los indios Yanomami o los Tucano. Así lo pudo constatar en 1851 el botánico inglés Richard Spruce. Beber ayahuasca es una experiencia ultrasensorial que sitúa al individuo ante un estado de hipersensibilidad que le permite desde la consciencia manejar su imaginación como sería imposible en estado normal. Al mundo de los blancos la ayahuasca llegó en tiempos del caucho, cuando los seringueiros comenzaron a tomar este té, hasta entonces exclusivo de los chamanes indígenas. Hoy, muchos de ellos acuden también a la ciudad a beberla y a compartir su experiencia. Conocí esta planta de la mano de los capí. Ellos la bebían para ser curanderos, médicos, doctores, para curar todas las enfermedades. Para curar, bebe vegetal, para tener más fuerza, solo para eso. Es buena para todas las personas. Hombres, mujeres, niños, todos. Porque el vegetal es curador. Sana todos los males y nos permite alcanzar a nuestro Padre Creador. Me dispongo a probar, no sin inquietud, invitado por los ya iniciados, gentes como pueden ver de toda clase y condición. El mestre reparte diferentes dosis, dando menos a las mujeres y los hombres de menor peso. El poder de esta mezcla vegetal es tal que a veces el viaje, aunque deseado, se presenta desagradable. La unión del vegetal cuenta con 76 núcleos
distribuidos en 11 regiones y con más de 6.000 socios en todo Brasil. Se reúnen como hoy 2 veces al mes para beber este té del color de la tierra, que les hará trabajar con el cerebro y los sentidos a una velocidad de vértigo, que ellos controlarán con la mente y el corazón. La ayahuasca es amarga y nos dan para pasarla mejor un gajo de naranja. Aun tomada en grupo, es imprescindible un clima de relajación individual para que el vegetal entre en escena. Cada día la ayahuasca se presenta de un modo distinto y nunca una dosis es igual a otra. En mi caso hizo falta media hora hasta comenzar a notar su presencia. 30 minutos de concentración, curiosidad y algo de miedo. Al margen de la sugestión, el cóctel bioquímico es poderoso y real. La armina y la armalina del cipó-marirí y el dimetiltriptamina de la chacrona se unen sin efectos secundarios ni crear adicción, como reconoce la Secretaría de Salud del Gobierno de Brasil. A pesar de los espectaculares efectos psicotrópicos de este té, que ya invade los recovecos de nuestra mente, la ayahuasca no es droga ilegal en Brasil y es tomada aquí por miles de personas. Caia, caia, sereno, sereno é a lua.